querida familia, en el video de hoy van a poder aprender a realizar capas de esas que van de medios a puntas con una técnica sumamente sencilla que seguramente lo van a poder realizar en casa y también se lo van a poder realizar ustedes solitas. Además, vas a saber en qué ocasiones aplicar el champú color. Muchos de ustedes tienen dudas acerca de cómo aplicar este tipo de tinte. Hoy les voy a aclarar todas sus dudas. Las dudas que normalmente tienen son si el champú color cubre canas, en qué caso se aplica y si es un tinte. El tinte tono sobre tono o baño de color no contiene amoníaco, solo aceites hidratantes y pigmentos de color. No penetra en la cutícula y se queda en la fibra capilar. La duración es de 6 a 8 lavadas. El baño de color es recomendable para cabellos naturales o para cuando quieres tú oscurecer algunas mechas que han sido decoloradas y quieres bajarle el tono, como es el caso de la modelo del día de hoy. El baño de color aclara el cabello. Te cuento que si quieres un color más claro, el baño de color no te servirá de nada, no aclara, solo deposita brillo. Si tienes el cabello color claro y buscas oscurecer o darle reflejos, ya sean rojizos, caobas, chocolates o cubrir algún otro tono, aquí sí te servirá. De oscuro a claro, no. ¿Cubre las canas? Definitivamente el baño de color no las cubre, pero sí te ayuda a matizarlas, a darles un toque ligero de color. El baño de color no daña el cabello, ya que está compuesto por hidratantes que nutren la hebra capilar. Familia, vamos a iniciar con el corte de cabello y vamos a comenzar por peinarlo todo hacia el frente, de la nuca hacia el frente. Si ustedes observan, estoy pegando el cabello bien al cuero cabelludo para que no queden ondas. Les recomiendo que utilicen alguna crema de peinar para que haya mayor precisión al momento de peinar y que el cabello no se les enrede. Una vez que tengo el cabello todo peinado hacia el frente, voy a colocar mi primer liga que va a ir pegadita a la frente. Vamos a sujetar perfectamente bien para que el cabello no se nos mueva. De esta forma en que lo hice, voy a tomar una segunda liga y la voy a colocar como a mitad de la cola que formé de Ana Silvia. Sujeto perfectamente bien de la misma manera que lo hice con la anterior. Si observan, me quedó la coleta y voy a tomar el largo que yo quiero cortar. Ana Silvia quiere que corte como 6 centímetros 7 y es precisamente los que estoy cortando y lo hago de manera recta a 0 grados. Después voy a cortar con la punta de la tijera para que este corte me quede con mayor acomodo y las puntas queden desvanecidas. Esto le va a dar un toque más bonito a este corte. Ahora boto las ligas. Una vez que corto las ligas, peino todo el cabello hacia el frente, jalo perfectamente bien y empiezo a cortar lo que sobra en los laterales, buscando unir con la parte de enfrente. De esta forma voy puliendo el corte y voy cortando lo que sobra. Quiero que observen que es un corte sumamente sencillo y con resultados increíbles. Queda una melena en capas muy bonita, además con mucho movimiento.
Una vez cortado a 0 grados todo el cabello al frente, voy a empezar a tomar pequeñas secciones en los laterales a 90 grados, las voy a elevar y voy a cortar las puntas que sobran. Quiero que observen cómo tomo mis secciones, son sumamente delgadas, elevo a 90 grados, jalando ligeramente hacia el centro y tomo mi mecha guía y corto todo lo que sobra. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento en el siguiente lateral. Tomar pequeñas secciones y llevarlas al centro y cortar lo que sobra. Nuestro siguiente paso va a ser jalar todo el cabello hacia el frente de la misma manera como lo están viendo en este momento, llevándolo siempre al centro de la cara y buscar cortar las puntas que sobran. La parte de enfrente, que está más corta, voy a buscar unirla con los laterales de manera inclinada. Hago el mismo procedimiento en el siguiente lado. Es muy importante que toda la parte de enfrente ustedes ya vayan cortando de manera inclinada, buscando unir con el fleco. Una vez terminado de cortar, vamos a tomar mechas de cada lado, los vamos a llevar al frente y vamos a verificar que esté el corte correcto. Si no es así, hay que revisar de nuevo y volver a cortar las puntas que sobran. Las llevamos al centro, revisamos que esté el corte parejo. Este procedimiento lo tienen que realizar con todos los cortes que ustedes realicen. Hay que checar bien los laterales, la parte de atrás, la parte de enfrente, para que el corte quede parejo. Una vez revisado, vamos a peinar todo el cabello hacia atrás. De esta forma hay que peinarlo perfectamente bien. Recuerden que tiene que estar el cabello bien mojado para mayor exactitud en el corte. Lo uno como en una coleta, lo junto y corto las puntas que sobran. Peinamos perfectamente bien, extendemos un poquito el cabello y volvemos a cortar las puntas que sobran. Vuelvo a revisar apoyando mi mano y corto las puntas que sobran. Para finalizar voy a utilizar la tijera de entresacar y voy a cortar de la forma en que están ustedes observando. Solamente en puntas doy 3 tijerazos para quitar peso al cabello, para que al momento de peinarse Ana Silvia hacia el frente dé la impresión de menos cabello y que se formen esos pequeños picos que dan al rostro, que suavizan mucho las facciones. ¿Te gustaría estar al tanto de todas las novedades en cuestión de belleza? Te invito a suscribirte a mi canal y que toques la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Una vez terminado de realizar el corte, es momento de pasar a la coloración. Voy a utilizar 160 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes porque voy a depositar color. Y voy a aplicar a la altura de un 5, mitad de 5 y mitad de 6, color natural de tono sobre tono. Es un gel colorante sin amoníaco que lo único que va a hacer es depositarme color. Es el tono natural de Ana Silvia lo que estoy aplicando en este momento.
va a oscurecer un poco lo que ella trae claro. Para iniciar con la coloración voy a hidratar el cabello de Ana Silvia con suero hidratante de Yenvir. Es muy importante que ustedes apliquen un hidratante cuando vayan a realizar cualquier procedimiento químico. Les garantizo que su cabello no va a sufrir ningún daño. Una vez mezclado perfectamente el gel colorante con el oxidante, vamos a aplicarlo de crecimiento hasta puntas. Lo vamos a aplicar de esta forma, vamos a tomar pequeñas secciones y vamos a saturar perfectamente la hebra capilar para una mejor absorción. Este gel colorante ustedes también lo pueden usar si van a matizar algunas mechas. Les da una coloración con mucho brillo. Se los recomiendo porque es un tratamiento para el cabello. Esos cabellos que nunca se han teñido y que de medios a puntas se ven rojizos porque hay mucha deshidratación en ellos, ustedes los pueden emparejar con un gel colorante del mismo tono de su clienta y les va a quedar el cabello perfecto de crecimiento a puntas y no va a ser un tinte. Si la chica ya no quiere volverse a aplicar el gel colorante, no va a generar raíz. Es por eso que me gusta mucho este producto, porque lo podemos aplicar en cabellos naturales que se ven muy deshidratados. Les da un brillo impresionante. Ana Silvia es un cabello natural, traía un efecto de medios a puntas. Ya le cansó, dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero traer coloración en las puntas, quiero oscurecérmelo, pero no quiero teñirme el cabello, no quiero estar con el problema de crecimiento mes tras mes. Es por eso que optamos por aplicar el gel colorante sin amoníaco. Se va a oscurecer de medios a puntas y su cabello natural va a seguir siendo natural. Se los recomiendo de verdad ampliamente. Si hay mucha cana, lo único que va a hacer es darle un ligero matiz a la cana y se van a ver como mechas. No las va a cubrir totalmente porque no cubre canas. Vamos a dar un tiempo de pose después de la aplicación de 20 minutos. Una vez pasado ese tiempo, vamos a llevar a Ana Silvia al lavabo y vamos a aplicar champú color firme, ya que este champú tratamiento me va a ayudar a que permanezca el tono por más tiempo. Recuerden que este gel colorante puede durar de 6 a 8 lavadas. Después vamos a aplicar la mascarilla color firme para sellar la coloración. Este tratamiento es excelente para ti que te tiñes el cabello y que quieres que los tonos perduren por más tiempo. Te lo recomiendo ampliamente porque te da nutrición e hidratación al mismo tiempo. Y por supuesto le vamos a dar unos toques de maquillaje para finalizar con esta coloración y corte.
Aquí estamos viendo el resultado final de Ana Silvia. Si ustedes pueden observar, su cabello se ve con bastante brillo. Las mechas que ella tenía de medios a puntas han quedado ligeramente cubiertas. A medida que ella se vaya lavando el cabello, estas van a volver a aparecer, pero no con tanta intensidad. Gracias por acompañarme en este espacio de belleza, querida familia. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden, espero sus comentarios que son muy importantes para mí. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.